Yo me llamo Marco Castellano, soy un master trader de profesión Forex y colaborador de la revista Traders. Para nosotros es un privilegio poder compartir junto con este sitio que es de verdad como se puede decir, un ancla, una esperanza, se puede decir, para todos nosotros traders. Aquí podemos encontrar herramientas, podemos encontrar un montón de argumentos que pueden ser útiles para nuestra operatividad. Así que a ustedes, en primer lugar, que están aquí presentes hoy, y los que verán esta grabación, digamos, este webinario grabado, seguramente les damos la bienvenida. Como yo les decía, yo soy Master Trader de Profesión Forex. Profesión Forex también es un instrumento didáctico para formar traders. Hoy, justamente, como el tema que estábamos hablando es el plan de trading. Empezamos directamente así. Ok, el plan de trading. Primeramente vamos a ver qué es ese plan de trading y vamos a ver cómo desarrollar un buen plan de trading. Ahora, primeramente, ¿qué es este plan y por qué nosotros traders lo necesitamos? ¿Ok? Como el pan necesitamos el plan. Un plan de trading es un instrumento que nos permite definir claramente nuestros objetivos, ¿ok? Y nos ayuda a conseguirlos. Yo, ¿por qué puse en negrita la palabra objetivo y conseguirlos? Porque el plan de trading es esto lo que hace. Me pone un objetivo por delante. Ahora, sin entrar en objetivos a largo plazo, digamos que nosotros utilizaremos un buen plan de trading para poder entrar al mercado, ¿ok? Este es el objetivo. Entramos, pero según determinadas circunstancias y según las reglas de nuestro plan de trading, ¿ok? No entramos así nomás y sin rumbo. No, esto no es operatividad rentable. Nosotros necesitamos un plan. Y justamente no solamente nos dice cuándo tenemos que entrar, sino también cuándo poder salir, es decir, lo que queremos conseguir. Esto es porque es la motivación del por qué subrayado en negrita objetivos y cómo conseguirlos, ¿ok? Porque recuerden, nosotros cuando entramos al mercado no entramos pensando cuánto vamos a ganar, sino cuánto vamos a perder, es decir, arriesgar, ¿ok? Esta es la mentalidad de un trader. Claro que nosotros no entramos para perder, entramos para ganar. Pero la mentalidad de un trader es calcular primero el riesgo. Bueno, ahora vamos a ver algunos detalles más. Ahora, el plan de trading puede ser comparado con un mapa. Ok, miren la lámina que ve allí. Usted ve el recorrido del punto, como dice la slide, en que te encuentras hasta aquel que deseas alcanzar. Entonces, lo que hemos dicho antes, es decir, el objetivo y cómo conseguirlo. Ahora, tú sabes que tu objetivo, según tu plan de trading, es entrar a este nivel. Lo que tú quieres es no solamente que te diga dónde entrar, sino también dónde y cómo salir. Esto es decir, lo que tú deseas alcanzar. Esto lo hace un plan de trading. Si tú no sabes cuándo entrar, si tú no sabes cuándo salir y por qué, evidentemente te falta lo necesario, te falta el instrumento más importante, es decir, un plan de trading. Sin un plan de trading es como ir así en medio de una calle sin rumbo, sin saber tu destino, sin saber dónde te encuentras. Y seguramente esto es muy peligroso en el mercado, ¿ok? Sobre todo en el mercado de divisas, porque es un mercado muy volátil y esto puede ser peligroso para nuestra rentabilidad. Ahora, ¿qué es este plan de trading? Ahora vamos a ver un conjunto de definiciones que forman todo junto un plan de trading. Ahora, el plan de trading es un conjunto de una serie de reglas que definen cómo y cuándo colocar las órdenes. Entonces necesitamos unas reglas, ¿ok? ¿Quién nos da las reglas? Las reglas nos las da la técnica, una técnica de trading.
Esta define cómo, cuándo colocar nuestras órdenes, ¿ok? Digamos que abro y cierro una paréntesis. Nosotros, como profesión Forex y colaboradores de la revista Traders, aplicaremos estos conceptos a nuestra técnica de punta, que es la técnica long term, ¿ok? Es una técnica que en profesión Forex nosotros consideramos y enseñamos, y es una técnica de largo plazo, ¿ok? Y vamos adelante. Segundo punto, escoja el instrumento sobre lo que quiero operar. ¿Qué es este instrumento? El instrumento es el gráfico, en pocas palabras, en que yo quiero entrar al mercado. Puede ser un instrumento, por ejemplo, del Forex, el de divisas, commodities, futuros, títulos, etc. Ahora, por ejemplo, commodities, vamos a ver si logro ver el chat. Ok. ¿Qué son las commodities? Veamos si también ustedes, algunos de ustedes, tienen el valor de participar. ¿Qué son estas commodities? Hago pequeñas preguntas para que no sea una... Porque después el cerebro se pone perezoso y ya no escucha. Así que quiero también que ustedes puedan participar de alguna manera. Las commodities, muy bien, gracias José por tu respuesta, muchísimas gracias. Son materias primas, oro, plata, y digamos estas también se pueden transar. Estos son algunos instrumentos. Ok, vamos adelante. Una vez que hemos escogido el instrumento en que deseamos operar, tiene que gozar, el punto 3, tiene que gozar de buena liquidez y volatilidad. Este es un punto sumamente importante, porque nosotros traders, en realidad, a nosotros nos gusta la volatilidad. No nos gusta la erraticidad, pero sí nos gusta la volatilidad. Para los que no saben la distinción entre volatilidad y erraticidad, los invitamos a que puedan profundizar el tema, porque no es el tema de hoy. Pero nosotros sí buscamos volatilidad, ¿ok? ¿Y por qué yo puse Forex entre paréntesis? Porque usted sabe muy bien que el Forex es el instrumento, el mercado de divisas, el instrumento más volátil que exista, debido a los millones de intercambios comerciales que hay en el Forex. Así que nosotros simplemente nos concentraremos en el Forex. Punto 4, el time frame de los gráficos por las decisiones de trading. Yo debo saber en qué time frame operar. Yo no puedo decir, ahorita estoy viendo un gráfico de un día, luego me voy al de una semana, luego me voy al de un minuto, de 5. Esto no es apto para un trader. ¿Quién te dice el time frame? La técnica, porque la técnica, hemos dicho, es un conjunto de reglas. El time frame seguramente es una de las reglas que necesitamos para poder tomar decisiones de trading. Así que el time frame es importante. Con respecto al time frame, nosotros, utilizando la técnica long term, utilizaremos time frame. Veamos si se recuerdan, si alguno de ustedes han estado presentes en otros webinarios que yo, gracias a Forex Strict, he tenido con ellos. Veamos ustedes con la técnica long term qué time frame o temporalidades necesitamos para poder poner nuestras órdenes pendientes. Time frame, a ver. Muy bien, gracias José. Perfecto, de 4 horas y día. Así que de 4 horas para arriba, de 4 horas para abajo, no, eso no, porque ya no respeta las reglas. ¿Ok? Con la técnica long term nosotros tenemos el time frame de referencia. Gracias José por tu respuesta. El quinto conjunto de indicaciones de lo que es un plan de trading son indicadores e impostaciones en el gráfico. Nosotros tenemos que saber qué indicadores necesitamos, ¿ok? Para poder fortalecer nuestra análisis chartistas. Nosotros no vamos a probar cualquier indicador. No sé si a usted le ha ocurrido de poder transar en el mercado y empieza a poner un MACD, empieza a poner un ATR,
después pone un zigzag, después pone el Aikinashi, digamos, no sé cómo se dice en español, pero son estos indicadores que nos ayudan a ver la tendencia en curso, ¿ok? Ahora, esto no es un plan de trading. Esto puede que demuestre que estamos perdidos en el mercado. Así que también un plan de trading le dirá qué indicadores necesita y qué impostaciones en el gráfico hacen falta. Ahora, con respecto a la técnica long term, ¿usted sabe cuántos indicadores necesitamos? Por si acaso, pregunto así nomás. Primeramente quisiera preguntarle, ¿cuántos de ustedes estuvieron presentes conmigo en algunos webinarios donde yo hablaba de la técnica long term? Así que ya no volveré a hacer otras preguntas sobre la técnica long term. ¿Cuántos de ustedes estaban presentes? Si por favor me pueden ayudar. Ninguno, me imagino. Ok, entonces muy bien, ok, ya entiendo. Ah, José Aliste, sí, ahorita me recuerdo también de ti. Ok, muy bien. Ok, gracias por su respuesta. Entonces vamos adelante, ya no le voy a poner en apuro con eso de la técnica long term. Ok, entonces, digamos que con la técnica long term, ahorita verán ustedes mm, el indicador que nosotros utilizamos. Es solamente un indicador. Nosotros este indicador lo utilizamos para poder entrar o para poder ver la tendencia del precio. El indicador, en este caso, nosotros utilizamos una EMA, un Exponential Moving Average, es decir, una media móvil exponencial de 21 periodos. Nada más, nada más. Una vez que hemos puesto nuestros indicadores dictados por la técnica, nosotros, punto 6, las reglas del position sizing. ¿Qué significa? Significa que nosotros debemos saber con cuánto riesgo, qué cantidad de riesgo entrar. ¿Ok? Y esto no es un detalle cualquiera, porque uno puede decir, bueno, yo sé que, por ejemplo, se debe siempre de arriesgar no más del 2%, ¿verdad? Puede que uno simplemente diga el 2%. Pero ¿quién me dice a cuánto equivale este 2%? Me lo dice el capital, claramente, pero también me tiene que dar una indicación la técnica. Es decir, la técnica de trading tiene que decirme cuánto es mi riesgo. Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos, ¿ok? Por eso hace falta que la técnica te diga también cuánto equivale tu 2% de riesgo. Vamos a ver después algunos ejemplos. 7. Las reglas de entrada. Es decir, yo debo saber con qué, cuándo y cómo entrar. Yo no simplemente digo, ok, aquí entro. Dice Josialiste, pero la técnica da el riesgo en pips. No, exactamente. La técnica te da el riesgo en pips y tú tienes que vertir estos pips en el 2% de tu capital. Hay una pequeña fórmula que nosotros de Profesión Forex utilizamos, muy simple, pero es indispensable para un buen y correcto manejo de riesgo. Pero efectivamente, José, has dicho una cosa muy sensata. Es decir, la técnica da el riesgo en pips. Lo que tenemos que hacer es calcular enseguida ese riesgo en pips con nuestra divisa base, digamos, con nuestro capital, en pocas palabras. Muy bien, vamos adelante. Séptimo punto, reglas de entrada. Yo debo saber cuándo y cómo entrar, ¿ok? Y el octavo, pero no de poca importancia, regla de salida. Yo estoy hablando de reglas, no son consejos, sugerencias, son reglas. Y si usted no respeta la regla, si nosotros no respetamos las reglas, evidentemente nos irá mal. Estos son pocos conceptos, pero fundamentales para un buen trader, ¿ok? Un plan. Regla de salida. Es decir, yo debo saber cuándo salir, debo saber cómo salir hasta antes de entrar, ¿ok? Esto es importante. No estoy a la merced del mercado.
Ahora, vamos a ver cómo y cuándo colocar las órdenes. Hemos dicho, nosotros hablaremos, nos concentraremos en la técnica long term. Bueno, sepan solamente que esa técnica long term es una técnica de largo plazo y tiene tres características. Debemos reconocer una tendencia, un retroceso o una corrección y al final de esta corrección de la tendencia buscar una señal, ¿ok? Y las señales son una pin bar o como le dicen algunos, la vela martillo, hammer. Esta, por ejemplo, es una señal. Ahora, no vamos adentro de esa técnica, evidentemente, porque si no tendría que explicarla. Pero esto es, la técnica nos dice cómo y cuándo colocar las órdenes. Y nosotros ponemos órdenes pendientes con la técnica long term. Esa técnica es maravillosa porque en realidad nos permite detener el tiempo para poder hacer todos nuestros análisis. Es una técnica apta para los novatos como también para los que no son novatos. Puede ser dentro de ustedes, hay personas que ya trabajen como traders y seguramente esta técnica es para ellos también. Ahora, hemos dicho, escoge el instrumento. Puede ser Forex, Commodities, por ejemplo, CFD, Contract for Difference, como por ejemplo el Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, DAX, CAC. Estos son todos derivados, se dice, ¿ok? Oscar dice calculadora. Muy bien, sí, hay también por internet diferentes calculadoras, pero si yo puedo, me permiten, me van a disculpar, pero si me permiten, sería mejor para un trader que sepa lo que hace. Es decir, es correcto utilizar las calculadoras, pero también es correcto saber por qué hago estos cálculos, cómo los hago estos cálculos, ¿ok? Para nuestra ventaja, justamente. Pero las calculadoras también pueden ser útiles. ¿Por qué yo puse Forex en mayúsculo así de esta forma? Porque hemos dicho es el mercado más líquido. Nosotros nos concentraremos justamente en el Forex. Ok, vamos adelante. Hemos dicho el plan de trading, buscamos el time frame. El time frame, hemos dicho, puede ser de un día, de una semana, de un mes o hasta de 4 horas. Una cosa interesante, algo interesante que tienen que saber es que las entradas y salidas se deben establecer en el mismo time frame. Como hemos dicho antes, si yo hago mis análisis chartistas en un determinado time frame, no tengo que saltarme de un time frame a otro y de repente hacer una entrada en un time frame y una salida en otro time frame. Esto no es bueno porque al fin y al cabo puede que tengamos tomas de ganancias pequeñas en comparación, por ejemplo, con stop loss muy anchos. Así que tienen que ser coherente el análisis que hago, donde yo hago mis entradas y mis salidas. Mismo time frame, por favor. Indicadores e impostaciones. Ahora, nosotros de Profesión Forex tenemos este lema, es decir, tenemos que ser simple, 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 limpio, limpio, limpio. Limpio no en el sentido de que nosotros somos cochinos, por favor, pero limpio en el sentido que el gráfico se tiene que ver. Nosotros apreciamos cuando vemos el precio. El lenguaje del precio tiene que hablar, no tenemos que ver mucho ruido en nuestra plataforma. Puede que algunos se encuentren bien teniendo un gráfico, por ejemplo, así. Uno lo ve así y dice, yo entiendo todo. Pero si usted me va a disculpar, yo aquí no logro ver ni siquiera el precio, que es la cosa más importante. Yo aquí veo un montón de indicadores, línea de tendencia, veo de todo, pero el precio no lo veo. Así que nosotros no optamos por tener un montón de indicadores, de osciladores, porque al fin y al cabo lo que nosotros necesitamos es el precio. Y como dice Dow, es un famoso del pasado, el mercado descuenta todo. Todo lo que nosotros necesitamos saber nos lo dice el precio. Esto es,
Los indicadores pueden ser, de hecho, indicaciones, nos pueden dar indicaciones del movimiento del precio. Pero en realidad, al fin y al cabo, lo que nosotros necesitamos es una media móvil de 21 periodos, o exponencial o simple. ¿Por qué 21 periodos? Porque hemos visto que nosotros en 21 días, más o menos, porque estamos hablando de un gráfico diario, en 21 días nosotros tenemos ya la confirmación de una tendencia. Porque usted sabe, el mercado se encuentra por lo general en tendencia como también en lateralidad, rango. Y les hago una pregunta a ustedes. Según ustedes, ¿el mercado se encuentra más en lateralidad o en tendencia? Si usted tendría que hacer un porcentaje así, más o menos. Muy bien, muy bien. ¡Oh, qué maravilla! Muchas gracias por toda su respuesta, Rubén, Oscar, Carlos, Xema. Ah, Xema, ya hemos hablado algunas veces en este webinario. Pedro, muchas gracias. Jairo, en lateralidad. Muy bien, te ha recordado. Excelente. Así que yo en tan solo 21 velas, yo ya puedo identificar si estoy en lateralidad o en una tendencia. Así que a nosotros no nos gusta un gráfico así. Nosotros lo queremos simple, 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 limpio, limpio, limpio. Así. Este es el gráfico que nosotros, por ejemplo, de Profesión Forex utilizamos. Y cuando alguien me dice, pero no es demasiado simple, bueno, yo le puedo decir que para mí ya esto es complicado. Es decir, la media móvil, por ejemplo, verán que cuando usted logra identificar una tendencia, hasta no le hace falta. ¿Por qué? Porque usted sabe reconocer una tendencia cuando hace mínimos y bajos decrecientes o crecientes. Ahí nomás. Nosotros utilizamos una media móvil, en este caso, con nuestra técnica long term, para poder darnos una indicación más de la tendencia, ¿ok? Digamos que nosotros ya con unas 20 velas podemos decir que estamos en un momento de tendencia, unas 20 velas. ¿Y por qué le digo esto? Sema dice, si se fija la entrada-salida en temporalidad diaria, ¿se busca tendencia o lateralidad en la misma temporalidad o en superiores? Qué buena pregunta, Xema. Nosotros, cuando fijamos nuestras entradas y salidas en temporalidad diaria, en time frame diario, nosotros buscamos tendencia o lateralidad, como tú dices, en la misma temporalidad. ¿Ok? Este es importante porque puede que usted, de nada, Sema, imagínate. Por ejemplo, le hago un ejemplo muy breve. Veamos si logramos identificar en vivo, algo en vivo. Aquí no tanto. Veamos, por ejemplo, en el euro dólar, o más bien en esterlina dólar. Digamos que hay casos en que yo, por ejemplo, me encuentro en una tendencia aparentemente bajista, ¿ok? Pero luego me fijo en un gráfico de 4 horas, ahora dejando a un lado esta última parte, pero veo que es alcista. Así que de bajista, en un gráfico de 4 horas, veo que es alcista. Por eso yo le decía antes, cuando hacen sus análisis, por favor, concéntrense en el time frame de donde hacen sus análisis, ahí pongan sus entradas y salidas, ¿ok? Así que como yo le decía antes, cuando nosotros identificamos tan solo, Jairo Vargas dice, ¿cómo se obtiene el pivote diario? El pivote diario nosotros bueno, simplemente este es un indicador que te ofrece MetaTrader, pero al fin y al cabo no es tan indispensable, ¿ok? Como yo le decía antes, en tan solo unas 20 velas nosotros podemos decir ya de tener una tendencia. Así que si nosotros vemos aquí una tendencia bajista, en realidad nosotros en unas 20 velas podemos decir que ya estamos en una tendencia alcista. ¿Ok? Este es importante, es un detalle que nosotros en la técnica long term analizamos muchas veces. Ahora, position sizing, es decir, el riesgo.
Nosotros siempre arriesgamos el 2% de nuestra equity, ¿ok? De nuestro capital, de nuestra equidad. Ahora, dice Oscar, dice máximo más mínimo más cierre dividido 3. La cantidad de pips en stop loss, el balance y el porcentaje, dice Carlos, de riesgo ayuda a determinar el volumen de lotes. Exactamente, Carlos. Muy bien. José Aliste dice 2% por operación. Muy bien, José. Nosotros por cada operación, ok, tenemos que utilizar el 2%, pero cuidado, le digo un aspecto importante, porque si nosotros deseamos, debe ser el 2%, pero por trades, disculpen, por trades que sean independientes, ¿ok? Carlos dice, y radio risk and reward mínimo 1 a 1,5. Excelente, muy bien. Nuestro riesgo-beneficio debe ser justamente mínimo 1 a 1,5. Nosotros en la técnica long term siempre ponemos por lo menos 1 a 2, 1 a 3. Esto es estadísticamente lo que podemos alcanzar. Bueno, vamos adelante. Con respecto al 2% por operación, tienen que ser trades, operaciones independientes. Por ejemplo, si yo soy short de euro dólar y de esterlina dólar, que por lo general van del mismo paso, yo no puedo arriesgar el 2%, porque si por si acaso me va mal uno, me va mal el otro también. Así que yo he perdido el 4% en tan solo 2 operaciones. Nosotros tenemos que utilizar máximo, si queremos utilizar diferentes operaciones a la vez, un 4% máximo. ¿Okay? Esto es digamos, una manera de operar nuestra para no estar expuesto mucho a mercado con un riesgo demasiado elevado. ¿Okay? Este es un detalle más. ¿Okay? Pero esto no lo vamos a considerar ahora. El concepto principal, ¿cuál es? El 2% por operación. ¿Ok? Esto es. Y como decía alguien de ustedes, entonces dice José, entonces es el 2% máximo por día. No. Como yo le decía antes, este 2%, digamos que debe ser independiente. No debe haber una correlación positiva. ¿Entienden? Pero esto, digamos, esto tiene que ver con otros conceptos, no quiero ahora profundizar, pero nosotros con la técnica long term, por ejemplo, evitamos el overtrading. Nosotros no somos scalpers, nosotros no, sobre todo al comienzo, no queremos hacer un overtrading, es decir, muchas operaciones al día. Con la técnica long term, si usted me permite, con la técnica long term, nosotros sí queremos, aunque sean tan solo dos, ¿ok? 2 operaciones al mes, pero hecha bien, nosotros vamos a la casa con el 8%. Basta. ¿Por qué? Porque arriesgamos siempre el 2% por operación para ganar el doble, 4%, en una operación, en tan solo una operación, con un riesgo-beneficio de 1 a 2. Así que en tan solo 2 operaciones de nuestra técnica long term, tranquilamente, con 2 operaciones, así que nada de overtrading, nosotros nos llevamos a la casa el 8% mensual. Este es un dato que le estoy dando así, así brevemente, pero vamos adelante. Entiendo que este es un tema muy importante. Vamos a ver las reglas de entrada. Ahora, ¿cuándo? Ahí dice, ¿cuándo ponemos las órdenes pendientes? Esta es una de las reglas de entrada. La regla de entrada, la técnica, me dice cuándo tengo que ponerla. Y ese cuándo no me lo dice la conciencia, no me lo dice mi intuito, ¿ok? Me lo dice la regla, la técnica. Me debe decir cuándo entrar. De hecho, la regla de entrada para la técnica long term es después de filtros y confirmaciones. Es decir, cada técnica que usted tenga, y nosotros ahorita vamos a ver brevemente la técnica long term, cada técnica tiene filtros y confirmaciones. ¿Qué significan filtros? Por ejemplo, si usted quiere, qué sé yo,
bañarse con agua, pero el agua está sucia. Usted antes de utilizarla necesita filtrar el agua, ¿ok? Y después de filtrar el agua, usted puede dejar afuera todo lo sucio, digamos, lo inútil, superfluo, y quedarse con el agua más o menos limpia. Nunca va a ser limpia al 100%. De la misma manera, no hay y no existen trades que sean perfectos, ¿ok? Pero sí podemos pulirlos, como se dice, mediante filtros y confirmaciones. En la práctica, la técnica long term, por ejemplo, se identifica mediante, hemos dicho, una tendencia, por ejemplo, yo puedo tener aquí una tendencia, como en el caso, ¿ok? Una corrección del precio, como también en este caso, esta es una corrección del precio, una, ¿cómo se dice? Un retroceso del precio y una señal. Estas son la señal, muchas veces nosotros identificamos como una pin bar, es decir, un martillo, un hammer, un inside, como nosotros la llamamos, y digamos son tres señales. Cuando encontramos una señal después de una corrección, entramos a mercado. La técnica nos dice cuándo entrar, ¿ok? Estos son los filtros. Pero si nosotros, por ejemplo, no tenemos uno de estos filtros, nosotros no entramos. Este es el punto. Hay que respetar las reglas de nuestro plan de trading. Ok. Um, Rubén dice, pero el ratio riesgo-beneficio también lo tiene que calcular con el porcentaje de acierto de todas las operaciones, ¿no? Que el sistema de una esperanza matemática positiva, que a lo mejor un ratio riesgo-beneficio puede ser 1 a 1, el porcentaje de acierto sea 70, claramente. Hay justamente ¿cómo se dice? Un porcentaje de ganancia que debe ser más del 50%, por supuesto. Este es importante. De hecho, también ahí hay una pequeña fórmula para poder, cuando, a la hora de hacer una estrategia, cuando nosotros hacemos o confirmamos ciertas estrategias, primero tenemos que hacer una serie de backtesting, es decir, calcular el porcentaje de acierto, como decía Rubén, y en base a esto, y un riesgo-beneficio aunque sea de 1 a 1, debería darnos un buen porcentaje justamente de gain. Digamos que en esta técnica long term tiene como un porcentaje de gain un 70%, así que es más del 50%, para nosotros es positivo. Perfecto, vamos adelante. Entonces, estos son los filtros justamente de nuestra técnica long term. La entrada, nos hemos dicho, nos la dice la técnica. Pero vamos a ver también la regla de salida, ¿ok? Ganamos solo y exclusivamente cuando salimos de un trade. Esto nosotros tenemos que ponérnoslo bien en nuestra cabeza de traders. Nosotros ganamos cuando salimos. Mientras que estamos al mercado, el precio fluctúa y no perdemos ni ganamos. Pero sí cuando salimos, ahí está. Por eso nosotros tenemos que saber cuándo salir y cómo manejar un trade mientras que estamos a mercado, mediante, por ejemplo, salidas a escalar. No es este el tema, pero nosotros sabemos que las reglas también existen a la hora de salir. Ahora, ¿cómo salimos nosotros? No es que simplemente cuando ganamos unos pips, ahí salimos, punto, porque tenemos miedo de perder lo que hemos ganado. Esto no es ventajoso, porque al fin y al cabo nosotros veremos que nos golpean un montón de stop loss y de take profit prácticamente nada. Así que nosotros debemos respetar, ¿ok? Al pie de la letra, la regla de salida. Ahora, ¿cómo salimos nosotros al mercado? Nosotros salimos de dos maneras por lo general. Serían tres, pero con nuestra técnica long term nosotros calculamos solo dos. Nosotros salimos al mercado o con órdenes de take profit, ¿ok? Es decir, tomas de ganancia, o con orden de stop loss, es decir, órdenes de que hemos perdido nuestro 2% de riesgo, o de trailing stop, que es una manera de poner un stop que sube a medida que nosotros alcancemos nuestra toma de ganancia, automáticamente sube, ¿ok? Pero nos concentraremos en estos dos
en estas dos órdenes pendientes, estas son las reglas que nos hacen salir. Es decir, yo debo saber dónde poner mi take profit, es una regla, ¿ok? Y dónde poner mi stop loss, también esta es una regla. Yo debo saber. ¿Quién me dice esto? La técnica. Y debo respetar la técnica. El plan de trading me dice que tengo que respetarla. Así que las reglas de salida se respetan. No es que yo muevo el stop loss ¿cómo se dice? A mi antojo. O mi take profit según lo que me parezca. No, 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 no. Esto no hace bien. No hace bien para nada. Respetemos, por favor, respetemos estas órdenes take profit y stop loss. Me gustaría preguntarle a ustedes, si, si me permiten, su trading hasta ahora, ¿están en gain o en loss? Es decir, su porcentaje promedio de ganancia. No quiero saber cuánto ganan, sino porcentaje de ganancia o de loss. ¿Están satisfechos? Ajá. Sema, justamente, todavía información excelente, Sema, esto es importante. Jairo dice no satisfecho. Francisco, los. Rubén, información también. Ahora mismo ganador, Oscar, te felicito mucho. Pero también a los que están en pérdidas, a los que están en los, yo también le digo no se preocupen. ¿Saben por qué? Porque el plan de trading sirve también para los que están en los. ¿Por qué? Porque yo puedo saber, mediante mi plan de trading, yo puedo saber dónde me estoy equivocando, dónde estoy fallando. Este es el punto. Así que no subestime el hecho de que está perdiendo, sino más bien utilicen un backtesting o un diario de trading, un plan, para poder identificar estos puntos en que debe mejorar. Este es importante, ¿ok? El plan de trading muchas veces no lo consideramos porque pensamos que sea una cosa inútil. En realidad puede hacer la diferencia porque nos ayuda a ser disciplinados, ¿ok? Y usted sabe mejor que yo lo importante que es para un trader tener la disciplina, ser disciplinado, usted lo sabe. El plan de trading nos ayuda a ser disciplinados. Ahora, resumiendo, nosotros, time frame de utilizar, hemos dicho, es uno de los instrumentos de este plan de trading, pero esto es lo que voy a decir resumiendo, es aplicable a cualquier técnica. Así que debemos identificar el time frame de utilizar. Si no lo sabemos identificar, evidentemente hay algo que no está funcionando bien. Debemos identificar el position sizing, es decir, el riesgo que nosotros hemos calificado del 2% de nuestra equidad, condiciones de entrada, respetando las reglas, es decir, la regla tiene que darle la entrada, ¿ok? Como se dice, el punto de partida debe ser dado por las reglas y también la regla me va a decir las condiciones de salida. Y hemos dicho que las condiciones de salida tenemos que identificarlas no solamente con el stop loss, sino con el take profit también. Yo he visto traders que tienen las reglas, pero no las siguen. Por ejemplo, ponen el stop loss y ponen un take profit. De repente a un riesgo-beneficio de 1 a 2. Cipriano Vargas dice un 10% mensual. Excelente, Cipriano. Este 10% es maravilloso. Porque nosotros no prometemos porcentaje de 100, 200, 300%. Estos simplemente son propagandas falaces, mentirosos, que solamente engañan a las personas. Nosotros buscamos este promedio de porcentaje, un 10, 12, 13%. ¿Ok? Muy bien, y es algo tranquilamente se puede alcanzar. Ahora, como le estaba diciendo, muchas veces nosotros ponemos las condiciones correctas, pero no las seguimos. Ponemos un stop loss, por ejemplo, dictado por la regla de la técnica, y ponemos nuestro take profit. Y de repente nosotros alcanzamos un poco de beneficio. Pero como nos pone después el miedo, nos entra el miedo,
este maldito enemigo del trader, el miedo. ¿Qué sucede? Que cierro la operación antes de alcanzar mi take profit o mi salida, porque recuerden, el take profit también es una salida a beneficio, pero siempre es una salida. No la respetamos. ¿Y qué pasa? Pasa que cuando nos golpea el stop loss, ahí está nuestro 2%. Pero cuando estamos en ganancia, nunca logramos alcanzar el riesgo-beneficio de 1 a 2. ¿Y qué sucede? Sucede simplemente que son más las veces que perdemos y que cuando ganamos, simplemente vamos siempre perdiendo siempre más equidad, porque no tenemos un riesgo-beneficio aceptable. Por eso respetemos también estas condiciones de salida. ¿Ok? Yo sé que no es fácil, pero verán que José dice, me sucede muy a menudo. Sí, José, no eres el único, a mí también me sucedía y a veces, debo decir la verdad, me sucede también, pero yo tengo un buen plan de trading y trato de respetarlo. Si no lo respeto, me pego solo en la cara, solito me pego. La mano, pero mejor la mano. Muy bien, preguntas sobre lo que hemos considerado. Pero tú no puedes buscar siempre el 1 a 2 de beneficio, ¿no? Nosotros, antes de entrar al mercado, no lo he considerado, pero también hace parte del plan de trading. Es decir, nosotros siempre buscamos un riesgo-beneficio de 1 a 2, es decir, a riesgo 1 para ganar 2. ¿Por qué? Porque si yo tengo de mi parte una estadística buena de una determinada técnica, sucede que aunque si yo pierda 10 veces y 10 veces he ganado, así que tengo solo un 50%, yo soy rentable. Porque las veces que pierdo, pierdo 1, pero las veces que gano, gano 2. Así que nosotros preferimos este riesgo-beneficio y no es simplemente 1 a 1. Así que antes de entrar al mercado, la técnica le dice de poner, por ejemplo, unos 3 take profit, ¿ok? No, no basta uno, por lo menos deben tener una, yo estoy hablando de salida a escalar, que también este es otro método de profesión Forex que nosotros enseñamos también a la persona, pero siempre 1 a 2 por lo menos. Oscar dice, ¿puede poner un ejemplo tipo? ¿Cuánto tiempo tienes abierta una operación? Claro. Entonces, por ejemplo, yo estaba aquí en esterlina dólar, he transado una figura técnica, es decir, el hombro, como le llaman en español, cabeza-hombro, si no me equivoco. Porque no sé si usted sabe, pero yo no soy de idioma madre. Nosotros de profesión Forex es una realidad, pero en Italia. Así que yo vi en esta figura una hombro, cabeza, hombro, simplemente entré en este punto, es decir, al retest de la neckline, y una operación puede durar algunos días. Depende de la volatilidad, porque si hay baja volatilidad es difícil alcanzar los take profit, ¿ok? Pero digamos que si tú haces tan solo 2 operaciones al mes, hecha bien, el 8% te lo llevas a la casa tranquilamente. Nosotros, se lo digo sinceramente, favorecemos técnicas de largo plazo, no intraday, porque la técnica intraday se necesita bastante autodominio y dominio del mercado. Nosotros queremos que las personas sean rentables y no que se estrellen con el intraday. Por eso que, y al fin y al cabo, la técnica, el 8% de qué, ¿cómo se mide? Mira, Carlos Begue, el 8% se mide mediante el riesgo-beneficio. ¿Qué quiero decir? El 8% de capital, justamente. Ok, miren, queridos, hay muchas cosas que decir. Yo le agradezco de todo corazón por haber estado presente. Gracias a Forex Street, gracias a Traders,
por también permitirnos estar aquí, la revista por la cual nosotros colaboramos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, al administrador también de Forex Street por haberme permitido estar presente. Y por cualquier cosa estamos pendientes, seguramente gracias a todos ustedes por la atención y la activa participación que nos han prestado. Muchas gracias, que disfruten de Marco Castellano. Buen trading. Hasta luego.